Buenas tardes. Estamos en la sustentación del proyecto del curso de mantenimiento electrónico y mi grupo ha decidido hacer un inversor regulador para sistemas fotovoltaicos y eólicos. Acá podemos ver la conexión básica de cualquier instalación fotovoltaica o eólica. Acá podemos ver los paneles solares que van ingresando a un regulador. El regulador va a la batería y en el caso teórico, la batería, el regulador con el inversor son un dispositivo que va unido. El inversor lo que hace es transformar el voltaje del regulador que está en DC a un voltaje alterno para poder ser usado, ¿no?, de forma como lo hacemos en las tomas de corriente. Ahora, los reguladores de carga son dispositivos que se encargan de mantener la vida útil de las baterías. ¿Y por qué sucede esto? Porque cuando el panel solar o el generador eólico funcionan a pesar de que las baterías ya se encuentran cargadas, lo que hacen es desgastar la vida útil de las baterías. Los reguladores de carga se encargan de enviar ese voltaje y corriente que está sobrando a una carga ficticia, o la usan de otra manera, pero cerrando el contacto con las baterías para que éstas no pierdan su vida útil. Tenemos las tipo PWM, que es ancho de modulación por ancho de pulso, y las MPPT, que son seguimiento de punto máximo de funcionamiento. En este caso vamos a construir un regulador PWM. Este regulador tiene la ventaja de que su diagrama es una configuración de transistores MOSFET y un relé electromecánico o electrónico. Se usan los relés para que cuando el regulador detecte que la batería se encuentra completamente cargada, lo que va a hacer es abrir el circuito e impedir de que el voltaje y la corriente sigan fluyendo por la batería. Pero cuando detecte que el nivel de la batería ya es bajo, va a volver a cerrar el circuito para que se vuelva a cargar. Es como un sistema de control on-off o todo o nada. Por eso es el más fácil de implementar. En cambio, el MPPT es un sistema de control más avanzado que adapta la batería, que adapta al regulador a las condiciones de la batería, sin necesidad de que haya un voltaje alto o un voltaje bajo. Ahora, para calcular el regulador de carga, tenemos que tomar en cuenta la máxima corriente que nos puede entregar, por ejemplo, un panel solar. Para eso nos ponemos en el peor de los casos, que sería 8.12 amperios, que es la corriente máxima de cortocircuito que nos puede dar un panel solar. Entonces, para calcular el mejor regulador que tenemos que usar, tenemos que ubicar este valor de cortocircuito. Supongamos que es una configuración en paralelo. Entonces, la corriente del panel solar, como si serían dos paneles solares, se multiplicaría. Sería 8.12 amperios por cada panel. Multiplicamos este valor por un factor de seguridad de 1.25, que es para considerar el valor máximo, ¿no?, de esta corriente. Si multiplicamos todos estos valores, nos sale un valor de 20.3 amperios. Esto quiere decir que nuestro regulador de carga tiene que tener como mínimo esta capacidad de amperaje para que no sufra ningún daño. Acá podemos ver los reguladores de carga, los tipo PWM y los tipo MPPT. En el caso del tipo PWM, tiene estos dos bornes que van conectados al positivo y negativo del panel solar. Estos dos bornes que van al banco de baterías y estos dos bornes que van a una carga ficticia, que es una corriente directa, generalmente de 24 o 12 voltios,
que se usa para aprovechar la energía excedente de los paneles solares o eólicos. Puede servir para cargar un dispositivo o para un banco de baterías pequeño de 12 voltios. Ahora, en el sistema de baterías o acumuladores, lo que se ha elegido para este proyecto es una batería de plomo ácido. ¿Y por qué? Porque las baterías de plomo ácido tienen una característica que es de ciclo profundo. Esto quiere decir que su tiempo de carga y de descarga es más prolongado a comparación de otras baterías. Estas baterías son las comúnmente usadas en vehículos. ¿Por qué usamos las baterías que tengan esta característica de ciclo profundo? Porque como vamos a usar un relé electromecánico, lo mejor es de que se accione pocas veces o lo menor posible para que no haga falta mucho mantenimiento. Acá podemos ver una batería de plomo ácido, que son las que se usan en los vehículos comunes. Y ahora tenemos el circuito inversor de 12 voltios a 200 voltios alternos, en corriente alterna. Ahora, este circuito, como lo dice, invierte el voltaje de corriente directa hasta corriente continua, de corriente directa hasta corriente alterna, a una frecuencia de 60 Hz. En nuestro caso, el diseño de nuestro sistema fotovoltaico no va a superar los 100 watts. Esto debido a que va a ser para uso, por ejemplo, para cargar celulares, para cargar laptops. Un celular, lo máximo que consume de la red es 10 watts y una laptop alrededor de 65 a 70 watts. Por eso lo máximo que vamos a usar o la salida de este sistema fotovoltaico va a ser de 100 watts. Cabe resaltar que la salida del inversor generalmente no es una onda sinusoidal pura para conseguir estos 60 Hz. Pero sí hay técnicas, ¿no? Como para poder conseguir esta onda sinusoidal y se puedan conectar todo tipo de aparatos. Vamos a verlo más adelante. Tenemos el diagrama circuito inversor de 12 voltios en directo a alterno. Como podemos ver acá, hemos usado un circuito integrado 555 en configuración estable. En la salida del pin 3 vamos a conseguir una onda cuadrática que va a activar y desactivar la bobina primaria del transformador. Lo que se requiere es que este transformador aumente esos 12 voltios hasta 220 voltios en corriente alterna para poder ser usado a cualquier artefacto que funcione a este voltaje. Bueno, en consideraciones con mi grupo, nos falta todavía implementar el circuito del regulador de carga. ¿Y esto por qué? Porque los más comunes o los más usados son los tipo MPPT. En cambio, los PWM son más difíciles de hallar. Pero como ya dije antes, es un regulador que su principal componente es un relevador para abrir o cerrar el circuito, ¿no? En caso de que la batería ya se encuentre cargada o se encuentre descargada. En el caso de la batería, estas baterías de plomo ácido generalmente se cargan hasta los 14.5 voltios y se descargan a 11.9 voltios. Por lo que tomaríamos estos valores para accionar o desactivar el relé. Bueno, este sería el proyecto que está presentando mi equipo. Gracias.